Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo la hora en la cual estés escuchando este humilde devocional. Qué gusto que puedas estar atento a la palabra de Dios. Hoy quiero compartirte acerca de algo que es bien importante. Se acerca el cierre de año y creo que pasamos por diferentes situaciones que nos obligan de una u otra manera a reinventarnos. Pero siempre he pensado una cosa. Hay dos formas de reinventarse. Una de mala manera, es decir, aquellas personas que ya son adultas, son hombres y mujeres adultas, y que cuando tienen alguna complicación, algún problema, reinventan regresando a una etapa de su adolescencia, es decir, tienen una regresión, ¿verdad? Es lo que conocemos como los chavorrucos o las chavarrucas, que son aquellos que sienten nostalgia por aquella adolescencia perdida y que al ver los problemas que tienen en la actualidad intentan escapar haciendo un eco de esa nostalgia. Y un chavorruco, una chavorruca siempre va a estar viviendo en el pasado. Y nosotros no nacimos para estar en el pasado. Es por eso que hoy quiero compartirte la segunda manera, el reinventar nuestra vida en Dios. Es decir, el podernos renovar, sí, pero de una manera asertiva. Así que sin más preámbulo, ¿qué te parece si tú y yo vamos para allá? Ese es el cuadro de nuestra vida. Eso es lo que muchas veces nosotros intentamos acomodar de acuerdo a la situación complicada. Y es ahí a donde a veces algunas piezas no encajan, porque estamos lastimados, estamos dolidos, y es un mecanismo de defensa el que activamos cuando nos convertimos en chavorruco o chavorrucas, ¿no? Porque creemos que si regresamos a ese espíritu de adolescencia, tú y yo vamos a estar bien, pero eso es una mentira. La Biblia enseña que tenemos que aprender a reinventarnos, pero también a envejecer con dignidad. Es decir, a que conforme van pasando los años, la Biblia dice que vamos adquiriendo a través de las canas sabiduría. Por eso es tan importante aprender a reinventarse de buena manera y dejar a un lado el complejo de chavorruco o chavorruca. Si tú te das cuenta, en la mercadotecnia y todo este rollo explota esa nostalgia, ¿no? 90 Pops Tours, Oldies Night y todo ese tipo de cosas que está chido recordarlos, pero que no te puedes quedar viviendo en esa época porque tú y yo hemos ido creciendo. Segunda de Corintios 12, versículo 9 dice: pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas, mi poder se muestra en la debilidad. Por eso, prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. ¡Wow! Qué hermosa y poderosa afirmación la que dice Pablo. ¿Por qué necesitamos reinventarnos a partir de nuestra debilidad? Sería la pregunta. La palabra reinventar o nuevo, y ahorita la vamos a ver en un versículo, es kainos. Y tú y yo tenemos que aprender a vivir en el kainos constantemente. Nuevo significa no usado, fresco, novedoso. Y esto es algo hermoso porque la reinvención, en nuestro caso, una vez que Jesús compró nuestras vidas y tú y yo llegamos en arrepentimiento genuino, tiene lugar cuando una persona ha de enfrentarse a un cambio importante en su vida y en su entorno. Yo qué te puedo decir, de una u otra manera aquí en Mérida hemos aprendido a reinventarnos, ¿no? Hasta cambié de look. Segunda de Corintios 5, versículo 17 dice: esto significa que todo el que le pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender el día de hoy, a entender que Jesús nos ha dado ya una nueva vida, por lo tanto tenemos esa capacidad de reinventarnos en Él. ¿Y cómo nos vamos a reinventar? Entendiendo nuestras debilidades, querida familia. Se cierra el año, ha sido un año para algunos muy difícil, para otros ha sido un año llenos de fe, de mucha provisión, para otros ha habido un desgaste emocional, espiritual, y tenemos que aprender a reinventarnos todos los días, familia. Yo no sé tú, pero a mí la neta sí me salta muchísimo el complejo del chavorruco. Y un día mi esposa me estaba preguntando que cómo le hice para dar ese cambio, ¿no? Porque recuerden que mi esposa y yo tenemos 26 años de casados, entonces me conoció en mi etapa prácticamente de adolescencia. A los 18 años uno todavía es adolescente.
Y yo le dije que en mí hubo un clic cuando fui papá. Cuando fui papá entendí la responsabilidad que tenía de cuidar y proteger a una casa. Y el cuidar y proteger a una casa te enseña a no poder comportarte de manera decadente en esta área de chavorruco, ¿no? ¿Y por qué estoy tan peleado con el término chavorruco? Porque hay un alto porcentaje de hombres que entre los 40 y los 48 años de edad quieren regresar a su adolescencia y entonces terminan engañando a sus esposas por una más jovencita, ¿no? Porque pues es la manera de recuperar la adolescencia perdida. En esa etapa del hombre y actualmente también de la mujer es cuando mayores fracturas en un matrimonio se da, porque queremos retomar una adolescencia perdida que ya no tenemos. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron y para poder reinventarnos todos los días tenemos que dejar ese espíritu de chavorrucos a un lado y reinventarnos en Cristo todo el tiempo. Así que quiero hablarte rápidamente de este versículo. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Si entendemos que somos nuevas criaturas, entonces no vamos a ser egoístas, como dice Filipenses 2, versículo 3, no vamos a tratar de impresionar a nadie, vamos a entender cuáles son nuestras debilidades y cómo Cristo se glorifica a través de eso y nos ayuda y nos sostiene, pero también nos quita esas debilidades. Dice, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejor que ustedes. Hay 3 cosas que yo veo que no nos permiten reinventarnos. 4, la indecisión, la pasividad, la indiferencia y el ser imprevisibles. Tenemos que aprender que si realmente vamos a reinventarnos por completo, tenemos que ser hombres y mujeres de decisiones radicales. El amor tiene 3 enemigos principales: la indiferencia, que lo mata lentamente, la indecisión, que no lo deja avanzar, y la desilusión, que lo elimina de una vez. Cuando llegamos a una etapa de nuestra vida a donde queremos volver a ese complejo de adolescentes, tenemos que aprender que no podemos ser indiferentes como cuando éramos jóvenes, pero sobre todo que no podemos ser indecisos. Es decir, no sé qué voy a hacer de mi vida, es que no sé cómo resolver esto, no sé cómo resolver aquello. Simplemente hazlo. ¿Y cómo sabes que tienes esa seguridad? ¡Wow! Quisiera decirte que tengo un remedio mágico, pero recuerden que yo soy un hombre que actúa ya no por emociones, sino por lo que Dios le dice. Entonces, aunque muchas veces parezca impulsivo, no soy impulsivo. Tengo una convicción de lo que Dios ha hablado a mi vida y eso me hace actuar de manera inmediata. ¿Cómo haces una diferencia entre ser impulsivos y saber cuando Dios te está hablando y actúas de manera inmediata? Bueno, porque estás seguro que tienes una comunicación con Dios. Una persona impulsiva toma malas decisiones y se tropieza cada rato. Una persona que actúa de manera rápida o inmediata porque tiene una relación con Dios, va a haber una consecuencia buena de esas decisiones. Así es la única manera en que tú te puedes medir si estás siendo impulsivo, o si tomas decisiones veloces en Dios porque sabes que Dios te está hablando, pero hay un fruto de esas decisiones. La indecisión, dice Jim Rohn, que es el ladrón de la oportunidad. Es decir, Dios siempre nos va a presentar una oportunidad para hacer grandes cosas en Él. Nos va a presentar una oportunidad para amar, para perdonar, para soltar. Mira, en este año, en lo que resta del año, creo que tú y yo no lo vamos a cerrar, ¿cómo te podría decir? Así con campanitas y Belén, campanas de Belén, la 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 la, no. Lo vamos a cerrar todavía con pruebas. Lo vamos a cerrar con circunstancias complicadas. Pero no podemos permitirnos ser indecisos, porque es lo que te decía. Y creo que ya encontré la palabra correcta. Hay una diferencia enorme entre ser impulsivos y tomar malas decisiones y acometer en Cristo. Acometer es estar seguro de lo que Dios te habló, reaccionas de manera inmediata, vas y lo haces. Y creo que tú y yo tenemos que aprender a acometer. Es como ahorita. ¿Qué has hecho con todas las bendiciones que Dios te dio en este tiempo? ¿Qué tan buen administradora fuiste de ellos? Yo hablaba en mi carta de noticias que le mandé a algunas personas, ¿no?
que muchas veces uno de los principales atributos que tenemos como hijos de Dios es poder bendecir la vida de aquellos que establecen el reino de Dios. Y que de una u otra manera andamos tan ensimismados en nosotros mismos que lo que menos pensamos es en establecer el reino, ¿no? Es decir, a lo mejor tú estás cómodamente en este momento en tu casa, ¿no? Y hay gente en Asia, hay gente en Latinoamérica, hay gente en diferentes partes del mundo que son misioneros y que en ese momento ni siquiera tienen un techo donde alojarse porque están compartiendo del evangelio, porque Dios les habló y tienen el mismo sufrimiento de Pablo, ¿no? Tenemos que aprender a bendecir el reino y para eso tenemos que dejar de ser indecisos. Enfócate en lo que quieres y verás llegar las oportunidades. He estado hablando en la iglesia y creo que en estos devocionales también acerca de la visión. ¿Qué tan importante es la visión? Tengo un grupo de amigos aquí en Mérida, los cuales yo quiero mucho y fíjate que estoy haciendo algo bien interesante. Nos vamos a tomar un café y de pronto hablamos de cosas de machos cabríos, ¿no? y es esto de, viene la idea, viene el enfoque y ¡pum!, se suelta la palabra. Y creo que tenemos que aprender a ser hombres y mujeres así, enfocados en el reino. Si tú y yo estamos enfocados en el reino, todo lo demás vendrá por añadidura y por lo tanto nos estaremos reinventando en todo tiempo y en todo momento. Si tú te das cuenta, esta es una papa gacha. ¿Por qué? Porque es pasiva, que este es el segundo enemigo. La pasividad definitivamente va a ser el enemigo de la fe. Y es que, ponte a pensar, si tú eres de la vieja guardia, es decir, estás en un peligro potencial de ser chavorruco o chavorruca, te vas a dar cuenta o te vas a acordar de algo. Tu mamá no era pasiva. Tu mamá cualquier cosita, chancla. ¿Qué? Chancla. Pero, chancla. Pero si no he dicho nada, no importa. De todas maneras, chancla, porque ya te estoy mirando feo. y la pasividad en la actualidad es algo que nos lastima a todos. Si tú eres uno de esos papás millennial, moderno, o si tú todavía no eres papá, déjame darte un consejo. ¿Cuáles son los delitos de un niño? Contestar, reprobar, desobedecer, groserías, travesuras. Y la mamá y el papá moderno, ahora por contestar, los llevan al psicólogo, porque algo tiene el niño. Si llegan a reprobar, el mejor castigo es el celular. Pero si desobedecen, tenemos un team back, que es lo que en el fútbol americano es una agrupación de equipo y tenemos una gran plática familiar. Si son groseros, bueno, momento de reflexionar qué estoy haciendo mal como papá porque mi hijo no tiene la culpa. Y si hacen travesuras, lo voy a meter a un curso aunque sea de yoga infantil, ¿no? Cuando las mamás y los papás de antes, ¿qué? Chancla. Que reprobaste, chancla. Que no me obedeces para ir por las tortillas, chancla. Que te tienes groserías, te voy a lavar esa boquita con jabón y después, chancla. Y por último, chancla. Es decir, los papás de antes, y no es porque sea yo un viejo decrépito, tomaban una actitud activa de acuerdo a lo que les habían enseñado. No permitían que sus hijos fueran los que dominaran a la familia, ni se volvían esclavos de los niños. Y en la actualidad muchos papás corren el peligro de volverse esclavo de sus hijos porque son modernos, porque se les enseñó que la disciplina es mala. Pero la disciplina no es mala. Malo es cuando tú castigas en ira, cuando disciplinas en ira, porque entonces sí vas a provocar rebelión en tus hijos. El tercero es la indiferencia. La indiferencia mata, seca a las personas. La indiferencia hace que tú no puedas reinventarte porque simplemente te diste por vencida y te diste por vencido. No esperemos unirnos en un funeral, unámonos en vida, atentamente la familia. Y la última es imprevisible. ¿De verdad tienes fe? Va a decirnos Jesús cuando queremos caminar con un salvavidas. Y déjenme compartirles rápidamente algo. Nos decimos hijos del rey, hijas del rey, nos decimos su especial tesoro, pero somos indiferentes ante la presencia de Dios. Muchas veces cuando Dios quiere hablarnos, lo primero que hacemos es desconectarnos. Es como que, pues Señor, platico contigo 2-3 minutos y ya es toda mi relación contigo. Eso es indiferencia delante de Dios. Estar con Dios no puede ser indiferente. Y es que la indiferencia te va a llevar a esto último, a ser imprevisibles. Si de verdad estás dispuesto a caminar en fe, no necesitas tu patito de goma para caminar en las aguas. No necesitas
tu salvavidas para caminar en las aguas. Imagínate que Pedro le hubiera dicho a Jesús: Jesús, aguántame, voy por mi patito de hule para caminar en las aguas y seguirte. No. O tienes fe o no tienes fe. A lo largo, y como se los he dicho en otros audios, a lo largo de estos meses, Diego, Derek, Silvia y yo, o caminamos en fe, ¿no? Y eso ha hecho que tengamos una revelación bien bonita de parte de Dios, porque es depender totalmente de Él. Y como se los he dicho también, ¿no? Llegamos a Mérida sin salvavidas, ¿no? Y Dios ha sido bueno, porque Él es el que puede salvar tu vida solamente, no un patito de hule. Colosenses 2, versículo 7, arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Tenemos que aprender a echar raíces en Dios y edificar toda nuestra vida sobre el Señor. Así que, varón, si tú estás escuchando esto, es tiempo de reinventarte. Deja tu complejo de chavorruco, por favor. Deja tu complejo de, es que yo cuando era adolescente hacía de mi vida lo que quería y ahora tengo que entregar cuentas y ahora tengo que hacer esto. Déjame decirte algo. Gracias a Dios que el Señor fue bueno y te mandó una familia. ¿Qué has hecho con tu casa? ¿Qué has hecho con tu familia? Un hombre, y aquí yo voy a excusar a las mujeres, permítanme. Un hombre no puede ser un chavorruco. Un hombre es el que se encarga, como les he dicho en otras ocasiones, de proveer económica, física y emocionalmente, pero también espiritualmente a su casa. Un hombre es el que se tiene que llevar los mayores catorrazos de toda la casa. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados para eso. Somos hombres, no payasos, no ratones. Somos vencedores en aquel que nos amó. Dice, entonces la fe de ustedes se fortalecerán en la verdad que se les enseñó. Y la verdad es la Biblia, la palabra de Dios. La verdad es esto que estás escuchando, ¿no? Y que si tú no te llenas de la verdad, entonces ¿cómo quieres ministrar tu casa? ¿Cómo Dios puede ministrar tu vida? Así que deja a un lado tu complejo de chavorruco y empieza a tomar decisiones radicales. Ahora, chécate la diferencia. Una cosa es ser chavorrucos y otra es dejar de ser niños y jóvenes. Es muy diferente. La Biblia enseña que Jesús dijo que el reino de los cielos es de los niños. Y tenemos que tener una fe de niños para creer que todo es posible. Tenemos que ser jóvenes como Caleb para decir, no importa la edad que yo tenga, voy a alcanzar y voy a pelear por mi tierra prometida, porque eso, querida familia, es la fuerza. Y en Timoteo lo dice, la fuerza de una iglesia son los jóvenes, ¿no? Pero esa fuerza también tú y yo la tenemos, no somos personas decrépitas. Pero el ser fuertes, el ser jóvenes y el tener la fe de un niño no significa ser chavorrucos. Hombres que se reinventaron. Jacob, después de irse de su casa, aproximadamente tenía 25-30 años. Y llega un momento cuando ya está casado, cuando ya tiene serios problemas con su suegro, que tiene un encuentro con Dios, es decir, aproximadamente entre los 30 y 35 años. Y entonces Jacob se convierte en Israel. Es decir, a la edad que tuvo, se reinventó. José, después de ser un chico fresa, el cual Dios le hablaba, él después de pasar por la cárcel, después de pasar por muchas penurias, empieza a gobernar Egipto aproximadamente a la edad de 30-33 años. Moisés, después de 40 años de estar en Egipto, tomó la decisión de reinventarse. Y por último, el más joven de todos, Sansón, aproximadamente a los 28 años de edad, tomó la decisión de tomar una segunda oportunidad con Dios y cumplir su propósito. Así que no importa la edad que tengas, tú tienes la capacidad de reinventarte. Y rápidamente, ya para terminar el choro petatero de hoy, porque se suponía que era devocional y no prédica, pero pues ya me seguí, porque pues así es esto. ¿Cuáles son los pasos para reinventarme antes de que acabe el año? Porque yo necesito iniciar el 2020 completamente reinventado. Número 1, domina tus emociones. No tienes pretextos. La Biblia dice que Él nos ha dado el poder de tener dominio propio. Así que ya Chole tendió su casa, por favor. Deja ese espíritu de chavorruco y aprende a dominar tus emociones. Tienes una responsabilidad con tu familia, tienes una responsabilidad con tu casa, pero sobre todo tienes una responsabilidad con Dios.
Número 2, habla en fe. Y como les he dicho, hablar en fe no es una confesión positiva, no es un pensamiento de estos de, yo sí puedo, sí se puede, sí se puede, sí se puede. No. Hablar en fe es creer en las promesas de Dios, en que si en Jeremías capítulo 1, versículo 5 ha dicho que me ha puesto en esta tierra para causar una revolución no violenta, sino espiritual, que me ha traído a esta tierra para incomodar a las personas a través de lo que Dios me dice, entonces voy a hablar en fe y lo voy a cumplir. 3, por favor, cierra el año haciendo una autoevaluación constante de tu vida. Sí, sé lo suficientemente crítica y crítico contigo mismo, y acuérdate que hay una diferencia entre espíritu crítico y mentalidad crítica. El espíritu crítico es el que tienes cuando te pones a chismosear y a criticar todo lo malo que ves en tu vida, en la vida de tu comadre, de tu compadre, en la vida de tu familia, menos en tu propia vida. El espíritu crítico es aquel que se sienta en una butaca de la iglesia y empieza a criticar todo lo que pasa en la iglesia. La mentalidad crítica empieza con una autoevaluación de tu vida. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal en este año? La neta, ¿cuánto tiempo busqué a Dios? La neta, tuve un compromiso con Dios. O la neta, por puritita misericordia y gracias que estoy llegando a fin de año. Y por último, toma tus habilidades, conocimientos y dones y ponlos en Dios. ¿Tienes muchos dones y talentos? Chido Juan por ti. ¿Qué estás haciendo con ellos? ¿Los pusiste al servicio de Dios? ¿O nomás los quieres para tu uso personal? Y yo quiero que entiendas esto. Yo dones y talentos en mi vida no tengo muchos. Creo que tal vez tengo 2, o si bien me va 3. Pero cada uno de mis dones y talentos los he puesto al servicio de Dios. Muchas veces me han dicho, pastor, es que para ti predicar es fácil porque estudiaste teatro, pero no tiene nada que ver el teatro con la predicación. Y a las personas que les he enseñado cómo preparar un mensaje, saben de lo que estoy hablando. Esas habilidades y dones que tienes, ese conocimiento que tienes, ponlo al servicio de Dios. Acércate y dile, pastor, ¿en qué puedo servir en la iglesia? Sé hacer esto, mira, yo puedo hacer esto. A lo mejor yo no sé hablar, pero en mi casa puedo invitar a alguien para que venga alguien y enseñe la palabra de Dios. Yo quiero salir a los hospitales a entregar tortas. Yo quiero ir a orar por los enfermos. Quiero ir a la cárcel a orar por los presos. O sea, familia, 2019, ¿estás sirviendo a Dios? ¿O solamente te sientas en una silla a comer espiritualmente, a ponerte gordita, gordito y no hacer nada por el reino? Esos dones y talentos hay que explotarlos a todo lo que da. Ezequiel 11, versículo 19. Les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. No hay pretextos. El Espíritu Santo está poniendo un espíritu nuevo en ti. Estás poniendo integridad en tu corazón. Está quitando la necedad. Está dejando de lado la piedra que tenías ahí por corazón. Vas a tener un corazón tierno y receptivo. No hay pretextos. Atrévete a soñar. ¿Qué es lo que quieres? ¿Dónde quieres llegar? ¿Quién quieres ser? Pero sobre todo, familia, ¿cómo quieres que te recuerden? Y creo que esta ha sido la pregunta clave en mi vida. ¿Cómo quiero que me recuerden mis hijos? ¿Cómo quiero que me recuerden ustedes que me han estado escuchando? No sé, a lo mejor ni siquiera nos conocemos, ¿no? A lo mejor solamente viste una parte de mí y te quedaste con esa imagen, pero hay gente que escucha este audio y que sabe cómo soy. ¿Cómo me vas a recordar? ¿Cómo quieres que te recuerde yo? Y creo que es un aspecto importante de nuestra vida. Y quiero cerrar rápidamente con un pequeño acróstico. qué bárbaro, ¿verdad? Reinventa, rompe tu viejo yo. O sea, ya rompe tu viejo molde, no te sirve de nada. Emprende cosas nuevas, impulsa tu creatividad. Es importante empezar el 2020 haciendo cosas nuevas, siendo creativo. No cedas al pesimismo, por favor. No cierres el año sintiéndote mal. Es que pasó esto, pasó aquello. Ten una voluntad firme para seguir adelante. Si estás en pecado, si la sigues regando, por favor, endereza tu vida.
Jesús murió por ti en la cruz para que enderezara tu vida, así que no lo eches a perder. Nada es fácil. Nada es fácil. Pelea, ten hambre de ser diferente. Y por último y la más importante, acaba con los cochinos pretextos. O eres una nueva persona o no lo eres, es simple y es sencillo. O te reinventas en Cristo, o tendrás 50, 60, 70 años y tendrás el complejo de chavorruco. Y ya te dije, hizo una diferencia. Chavorruco no es lo mismo que sentirse alegre, jóvenes, con una fe de niños y seguir adelante. Chavorrucos es no querer soltar tu pasado y regresar a tus viejas mañas. Deuteronomio capítulo 30 versículo 6, y ahora sí, con esto cierro. El Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma y para que tengas vida. Hay una promesa en eso. Si decidimos reinventarnos, entonces la bendición no solamente nos alcanza a nosotros, sino también a nuestras generaciones. Así que no esperes más. Cierra el año reinventándote. Y para reinventarte no significa solamente un cambio de look. Dios tiene que circuncidar nuestros corazones, tiene que cambiar nuestros corazones. Tienes que poner tus dones al servicio del reino y decir, Señor, aquí está mi vida y me voy a reinventar en ti. No en lo que yo siento ni en lo que yo pienso, sino en lo que creo de ti. Que eres hijo de Dios, que viniste a la cruz a morir por mí para salvarme porque yo estaba condenado al infierno y voy a aprovechar mi segunda oportunidad. Así que querida familia en Cristo, ¡wow! ¡Qué interesante! Me encanta cómo es Dios, nos hace libres. Y yo en este momento estoy experimentando una libertad como tú no tienes idea. He aprendido a reinventarme y eso me gusta y me apasiona. Y no dejo de divertirme. Para los que no saben, ya en el FIFA ya lo dejé por una simple y sencilla razón, porque ya llegué a primera división, ya gané la Copa Mundial, estoy entre los primeros 100,000 del mundo. Entonces ya cuando alcancé ese punto dije, bueno, ya es tiempo de dejarlo, por una simple y sencilla razón, porque ahora es tiempo de reinventarse nuevamente. Así que aprendámonos a reinventar, familia. Aprendámonos a seguir adelante, a decir, Señor, estoy en ti, confío en ti y ahora seguiré adelante. Así que, querida familia en Cristo, no hay pretexto. Antes de que acabe el año, reinvéntate, que Dios te rebendiga, te reguarde, pero sobre todo, Él te ama. Así que en este ombligo de semana, ten fe, que Dios está contigo. Linda mañana a todos y nos escuchamos cuando nos tengamos que escuchar. Chau, chau.